Entonces, gusto nuevamente poder estar con ustedes, o un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Dichosos ahí los que están en el patio tomando el solito. Bueno, algunas preguntas que tengan. Estamos en la clase de hoy, vamos a cubrir el tema de pulsos. Y en la tarde hablamos sobre los síndromes. En este semestre vamos a cubrir síndromes de riñón y vejiga, y hasta ahí terminamos. Y el otro vamos a arrancar con todos los síndromes. Yo les decía al principio que el sistema o el método de diferenciación de síndromes de acuerdo a los órganos es el más utilizado clínicamente, y por lo tanto es el que yo quisiera que ustedes le pusieran toda su atención por el bien suyo, porque les va a servir muchísimo en la clínica. Bueno, entonces comenzamos nuestra clase. Como mencionaba, estamos en el curso denominado Fundamentos de Diagnóstico, Métodos y Fundamentos de Diagnóstico. Y dentro de ese programa estamos cubriendo el tema de la palpación, y específicamente hablando de la palpación del pulso, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí estamos. Vamos a ver, entonces tengo acá. Tenemos a tres personas que se están conectando. 1, 2, 3, 4, bueno, 4. Por ustedes tendré mi cama prendida. Por esas 4 personas que se atreven a mostrar su rostro, su bello rostro. Bueno, entonces estamos en el tema de los pulsos, ¿verdad? Los pulsos, vimos que debe tener un pulso normal. Un pulso normal debe tener estómago, debe tener espíritu y debe tener raíz, ¿verdad? Eso lo platicamos ayer. Y si alguien tiene todavía una pregunta acerca de qué significa que el pulso tenga estómago, qué significa que tenga Shen y qué significa que tenga raíz, pues adelante. Evelyn. Yo, doctor, necesito que vuelva a explicar eso, porque como fue casi, no entendí mucho, digamos. Sí entiendo la forma de tomar el pulso, pero no entiendo muy bien, es que hay tantas cosas. Entonces quisiera ¿Qué es la parte que no entiende? ¿Qué es la parte que no entiende? No tenga pena. Lo del espíritu y la raíz, eso. Muy bien. Bueno, entonces vamos a repasar esta parte. Si nosotros vamos a tomar el pulso de un paciente, vamos a partir, para poder identificar si este pulso es normal o no es normal, vamos a partir de que sabemos que es un pulso normal, ¿verdad? O que es un pulso saludable. Y entonces, ¿cómo se ve un pulso saludable? Bueno, los libros antiguos, digamos el Neijing, que es uno de los que más desarrolla el tema de los pulsos, el Meijing, de hecho se llama Tratado de los Pulsos. Esos libros antiguos nos dicen el pulso saludable debe tener estas 3 características o 3 ingredientes, que es tener estómago, tener espíritu y tener raíz. ¿Qué significa eso específicamente? Muy bien. Tener estómago significa que el pulso tiene cuerpo, tiene forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros colocamos la yema de los dedos, y voy a hacer este ejemplo, pero realmente la forma correcta es el índice en Sun, el medio en Quan y el anular en Chi. Entonces acá estoy incorrecto porque tengo el índice en Chi, el medio en Quan y el anular lo tengo en Sun, lo cual es al revés, pero bueno, no importa, lo que quiero es que ustedes vean. Coloco la yema de mis dedos, ya ubiqué la arteria, ubiqué la prominencia del hueso, ya tengo mi punto de referencia, y entonces vengo, coloco primero la yema de los dedos, solamente los coloco sin presionar, solamente coloco ahí la yema de los dedos sin presionar, y luego voy a presionar firme, continuo, pero suave, ¿verdad? Voy presionando. Entonces, cuando voy presionando, debo sentir la arteria llena, o sea, llena significa que cubre todo el campo, ¿verdad? En cuanto a su grosor, en cuanto a lo ancho y en cuanto a lo largo, es decir, que me cubra
Tsun, Quan, Che, ¿verdad? Vamos a ver, como ya lo mencionaron algunas personas ayer, en muchas personas el pulso Che no se siente tan obvio, tan fuerte como el pulso Quan o como el pulso Tsun. Y nos vamos a quedar así algo como lo que ustedes ya me comentaron, algo sorprendidos, ¿por qué no encuentro la postura Che? Y vamos a desarrollar ese tema un poco más adelante. Pero en términos generales debo sentir y aclaro para que ustedes no se sientan aislados en ese contexto. Es casi normal que se sienta más en la posición Quan que en la posición Che. Y yo creo que algunos de ustedes ya lo han sentido, han hecho con ustedes mismos o con alguien más y han notado que se siente más fuerte en la posición Quan. Eso es este cierto punto normal. Pero en todo caso, si el pulso se siente, aunque solo se sienta en Quan, aunque no se sienta fuerte en Che y en Tsun, debe tener cierto grosor, debe sentirse ancho y debe sentirse fuerte. Ese es un pulso que tiene estómago, o sea, tiene cuerpo, tiene forma, ¿verdad? Ahora, si se siente finito, ¿verdad? Como un hilo, literalmente como un hilo, o como los que, si ustedes han alguna vez tocado guitarra o tocan guitarra, la cuerda número 6, la cuerda la de abajo, es súper delgadita, ¿verdad? Comparemos esa cuerda de guitarra y les invito a que sientan una guitarra, que busquen una guitarra, comparen la cuerda número 1, la nota mi, ¿verdad? Entonces, sientan esa cuerda número 1 que es el bajo de la guitarra, ¿verdad? Y luego se van hacia la cuerda número 6 y obviamente hay una diferencia, ¿verdad? Normalmente en muchas guitarras la cuerda número 1 es de un tipo de metal y la cuerda número 6 es de plástico, de nylon, o en algunas guitarras también todas son de metal, pero la primera se siente gruesa y la última se siente bien finita. Entonces hay un contraste, hay una diferencia. Entonces el pulso es igual. El pulso, uno con la práctica va a determinar de una manera tan obvia lo que es un pulso con cuerpo y lo que es un pulso sin forma. O sea, está súper finito. Entonces solo les comento ese contraste para que vayan entendiendo qué significa un pulso con estómago, ¿verdad? Un pulso que tiene forma, que está lleno. El pulso debe tener espíritu. ¿Qué se refiere con tener espíritu? Debe tener una característica calmada, con ritmo irregular. O sea, ritmo, supongamos que viene cuando hablamos de ritmo, si sabemos un poco de música, hay varios ritmos, ¿verdad? Está, por ejemplo, el ritmo de la cumbia, el ritmo de la salsa, que es diferente a la cumbia, el ritmo de merengue, que más pum, 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 mientras que la salsa, ta, 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 ta. El reggaetón tiene su propio ritmo. Entonces, a eso se refiere con ritmo, literalmente, ¿verdad? Hay personas que se siente muy diferente el ritmo de su pulso a otras personas. Y cuando ustedes empiecen a palpar y sentir varios pulsos, se van a dar cuenta que cada persona tiene su ritmo, pero ese ritmo debe de estar regular. O sea, supongamos que el pulso viene 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero se mantiene, es continuo, ese pulso tiene espíritu, tiene Shen. Pero si viene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y después viene 1, 2, 3, 4, 1, 2, es irregular, se atrasa, se adelanta, descansa, se adelanta, se atrasa. Ese pulso no es regular, no tiene un ritmo regular, ¿verdad? Ese pulso no tiene Shen, no tiene espíritu. Y al igual como les comentaba con la lengua se debe ver relajadita. Si la lengua empieza a temblar y moverse de un lado para otro, esa lengua no tiene Shen, no tiene, el espíritu está alterado, el Shen está alterado. Entonces, a eso se refiere con que el pulso debe tener espíritu, debe sentirse calmado, tener un ritmo y ese ritmo debe de ser regular. Si la palabra rítmico les confunde un poquito, enfoquémonos en estas dos palabras, en estas dos características, que esté calmado y que esté regular. Entonces, si el pulso viene, digamos,
pero en el mundo ideal 60 pulsaciones por minuto. Entonces viene pa, 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 pa. Eso es un pulso calmado, no está acelerado, ¿verdad? Está calmado, pero aparte de que está calmado, está regular, ¿verdad? No se adelanta de repente, no se descansa de repente. Ese es un pulso que tiene, que está calmado y que está regular. El caso contrario sería un pulso que está a 100 por minuto, está rápido, tac, 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 ¿verdad? Ese pulso no está calmado. Y en cuanto a lo regular, un pulso que viene pa, pa, se para, pa, 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 pa. Ese es el pulso que no es regular. Yo creo que estoy explicando detalladamente, así que con dibujitos, para que entendamos que es un pulso que está calmado y que está regular, ¿verdad? Si no tiene esas características, ese pulso no tiene Shen, no tiene espíritu. Raíz. ¿Qué significa que tenga raíz? Cuando voy colocando las yemas sobre el pulso, como les decía, y lo voy a repetir miles de veces, simplemente colocamos las yemas sin presionar. Esa es la primera regla, el primer paso. Colocamos las yemas sin presionar, ¿verdad? Y uniforme, no vamos a poner más presión acá y acá y acá. Sí podemos separar, levantar los dedos y solamente concentrarnos en Sun. Sí podemos levantar Guan y solamente sentir Sun y Chi. También puedo levantar Sun y Guan y solamente enfocarme en Chi, lo puedo hacer. Pero cuando voy tomando el pulso al principio, las tres posturas están parejas, balanceadas, uniformes, y luego empiezo a presionar, ¿verdad? Si el pulso, cuando yo lo presiono, se siente más fuerte, ¿verdad? Y entre más presiono, ese pulso más resiste la presión. Siento el golpe, el golpe que, valga la redundancia, que golpea la yema de mis dedos, entre más presiono y no se desaparece, ese pulso tiene raíz. De lo contrario, si voy presionando y entre más presiono, el pulso deja de percibirse. Ya no lo siento para nada. Ese pulso no tiene raíz. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó más claro, Evelyn? Y cualquier otra persona que... Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las tres características fundamentales que un pulso debe tener. Y les puse esta nota del doctor Machocha que dice un pulso que tiene espíritu, que tiene chi y que tiene raíz, indica un buen estado de mente, cuerpo, espíritu, o podríamos decir mente, cuerpo y yin, esencia. Muy bien, ahora veamos un pulso anormal. O sea, obviamente eso es lo que estamos nosotros tratando de buscar, ¿verdad? Alguna anomalía, alguna anormalidad que esté a través que el paciente está atravesando en diferentes áreas fisiológicos o psicológicos, ¿verdad? Y que el pulso nos va a comunicar. Entonces, los pulsos anormales son aquellos en cuyas manifestaciones se reflejan los síndromes, síntomas, signos de las enfermedades. Conforme al desarrollo de la teoría del pulso y según las distintas experiencias de los médicos, va variando la denominación de los pulsos. Yo les puse aquí bastante material. Yo espero que ustedes lo lean. No voy a profundizar bastante en algunos temas porque ya lo dije muchas veces, pero la toma del pulso, y yo les comento una anécdota. O sea, les comento lo que un maestro me dijo, uno de mis muchos maestros que he tenido, cuando yo le dije, ¿qué libro me recomendás? ¿Cuál es el mejor libro para estudiar los pulsos, para aprender los pulsos? Entonces me dijo, el mejor libro es el que vos escribas. Entonces le digo, pues yo no pienso algún día escribir un libro, no me considero un escritor, pero me dijo, el mejor libro de pulso es el que cada uno al final del día escribe. Porque me dijo, te recomiendo, y eso se lo digo a todos ustedes, el Mai Jing, acá, la obra clásica sobre los pulsos. Yo les recomiendo que ustedes lean Juan Dini Jing, espero que ya toditos lo hayan leído por lo menos una sola vez, Ling Shu y el Su Wen. Y si quizás, no sé si Yesenia consiguió y descargó este Mai Jing, ¿verdad? Le pueden preguntar a ella porque ella tiene
hasta donde yo sé, ha descargado varios libros, pero quizás alguien más también ya lo hizo. Sería bueno que se compartan esa información. Pero yo les recomiendo que lean el I Ching también. Entonces me decía mi maestro, tenés que leer el I Ching, tenés que leer el Huanding Jing, tenés que leer esto y esto y esto, todos los libros. Pero ninguno te va a enseñar lo que vos podés sentir. Eso van a ser de ti. Tenés que tener las reglas, los fundamentos, los parámetros, pero vos vas a desarrollar tu propia técnica. Entonces, obviamente hay mucho material, como lo acabo de mencionar, y yo espero que ustedes indaguen, investiguen. Entonces yo les pongo acá fragmentos, les pongo referencias de algunos libros, ¿verdad? No voy a, como les digo, elaborar tanto esto porque quiero entrar de lleno a los pulsos, en sí los diferentes tipos de pulsos que vamos a aprender. Pero bueno, acá lo que dice, conforme al desarrollo de la teoría del pulso y según distintas experiencias de los médicos, va variando, ¿verdad? Va variando la denominación de los pulsos. Algunos libros le dicen pulso de cuerda, pulso alámbrico, y hay otros que le dicen pulso de tambor, diferentes nombres que han surgido a través del tiempo, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estudiar los más, podríamos decir, los más estandarizados, ¿verdad? Universalmente, para que estemos en el mismo lenguaje que cualquier otra escuela de medicina china en el mundo. Entonces, dice, el Huanding Jing se menciona 20 tipos de pulso. Y si nosotros nos profundizamos en el Huanding Jing, a veces con aprender estos 20 tipos de pulso, conocerlos, a veces es suficiente para una buena práctica clínica. Como les digo, hay genios del pulso, maestros del pulso, que ellos han estudiado toda su vida prácticamente, ¿verdad? Y ellos pueden identificar hasta 60 tipos de pulso, ¿verdad? Pero para una persona, al menos yo me considero común y corriente, con que sepamos 20 pulsos que nos habla el Huanding Jing o los 27 que nos habla el doctor Li Chen, con eso tenemos para una buena práctica clínica. Entonces, pero igual les menciono, Huanding Jing nos menciona 20 tipos de pulso, el I Ching, la obra clásica sobre el pulso, el libro más antiguo sobre el pulso que se conserva hasta hoy en día y se utiliza hoy en día, se registran 24 pulsos. Jing Yue Chuan Shu, este libro quizás es uno de los más modernos relativamente, menciona 16 manifestaciones, mientras que Pinhu Mai Shui, este es el que yo utilizo como referencia, del doctor Li Chen, publicado en 1574, hace pues más de 500 años, ¿verdad? O aproximadamente 500 años. Se registran 27 manifestaciones que hoy en día tienen, ¿qué es lo que utilizamos hoy, verdad? Y así sucesivamente, por lo tanto, en la actualidad se hacen análisis según estas 28 manifestaciones que se diferencian a través de la posición, frecuencia, forma, ritmo, fuerza y fluidez del pulso. Entonces, ¿qué es? Digamos, algún libro menciona 20, otro 24, otro 27, otros 28 tipos de pulso. ¿Por qué es que hay varios? ¿Por qué es que un libro dice 20, otro dice 24, otro dice 28? Experiencia. Y es precisamente porque, ¿perdón? La experiencia. Exacto, esa es la, en conclusión, es la experiencia muy personal de cada médico, ¿verdad? Entonces, quizás ustedes, venga, no sé, Ángela, venga Balam, Martín, y diga, pues yo realmente puedo identificar 60 pulsos diferentes y los tengo documentados, y este pulso que yo le llamo el pulso del Quetzal, el pulso de whatever, tiene estas y estas características y me habla de estas y estas patologías. Es posible si desarrollan suficiente sensibilidad, es posible que ustedes puedan identificar mucho más pulsos de los que están documentados, ¿verdad? Entonces, la pregunta era, ¿por qué es que hay varios? Precisamente porque cada persona le va poniendo o va identificando de acuerdo a su sensibilidad. De hecho, el tema del pulso, ahorita ha ganado bastante auge en el mundo occidental. Han desarrollado máquinas que pueden sentir el pulso y lo contrastan con lo que clásicamente se ha conocido.
no sé si ustedes conocen, creo que se llama Biofeedback Machine, no me acuerdo cómo se llama, una máquina que realmente me impresionó. Yo la conocí hace unos años aquí en Canadá. Me la llegaron a ofrecer a la clínica, me dijeron, mira, con esta máquina vos vas a poder diagnosticar una serie de enfermedades sin esforzarte tanto, sin tener que hacerte tantas bolas, como decimos, ¿verdad? Y entonces digo, me dijeron, ¿quieres una demostración? Muy bien, entonces lo probamos con algunos pacientes. Yo hice mi diagnóstico según el pulso, según todo lo que el paciente me dijo, hice mis propias notas. La persona que estaba operando la máquina, obviamente, ni idea de lo que yo ya escribí, de lo que yo ya consideré como el diagnóstico del paciente. Entonces, la máquina consiste en lo siguiente, es fascinante. Le colocan acá qué sé yo, unos electrodos, como una pulsera, ¿verdad? En las dos muñecas, le colocan también en los tobillos, le colocan una cinta también acá, como electrodos, ¿verdad? En la coronilla. Y entonces la persona se sienta o se acuesta como sea y el escáner, o esta máquina, es un escáner, empieza a evaluar el chi de la persona, los meridianos, los canales, etcétera, y inmediatamente le arroja la información al terapeuta, al médico, ¿verdad? Entonces, en la pantalla nos va a aparecer el paciente tiene, habla exactamente del pulso, describe el pulso y luego dice, tiene deficiencia de chi del vaso, tiene exceso de yang acá, tiene esto, tiene lo otro, dice qué meridianos están bloqueados o desequilibrados y luego esa parte me impresionó, ¿verdad? Porque coincide totalmente con lo que yo había desarrollado como diagnóstico. Y lo que me deja así como sorprendido, realmente no sé qué pensar de esa parte, es de que media vez ya tenemos el diagnóstico en la pantalla y nos dice tiene deficiencia de esto y lo otro. Entonces, según ahí mismo en la máquina se puede programar la terapia. Entonces, la persona se queda acostada con estas cosas ahí, con esos chunches, y entonces la máquina empieza como a balancear la energía de la persona. O sea, algo totalmente fuera de lo que yo puedo entender. Y lo que sí me fascinó bastante, me impresionó, mejor dicho, es el hecho de que la máquina pudo decir el pulso está así, este órgano está acá, los otros órganos están allá. Obviamente una máquina carísima, me estaban vendiendo en ese tiempo por $25,000, ¿verdad? Pues entonces mi respuesta a la persona fue, le agradezco mucho y realmente la máquina sí me impresiona, ¿verdad? Lo que es capaz de percibir. Y yo lo vi más como esto es fascinante porque si hay un aparato que puede leer meridianos, que puede leer energía y que puede decir si hay deficiencia de chi en el vaso, eso demuestra que la medicina china sí es científica, porque se puede desarrollar un aparato que nos puede arrojar data, ¿verdad? Porque la medicina química, la medicina científica es basada totalmente en data. Estudios aquí y estudios allá, las investigaciones aquí, las investigaciones allá, y luego exámenes, ¿verdad? Todo es en data. O sea, a veces ni siquiera miro al paciente y veo, bueno, salió alterado tus transaminasas, tus lipasas, y mira, veo que te llega no sé qué, no sé cuánto. Todo es data, ¿verdad? Entonces, si hay una máquina que puede corroborar data, ¿verdad? Como medir el pulso, medir la fluidez de chi y de sangre en el cuerpo, puedo decir, bueno, entonces la medicina china puede encajar 100% como una medicina científica, ¿verdad? Sin embargo, hasta estos aparatos que están surgiendo ahora, que han surgido muchos otros similares que pueden sentir el pulso y cosas por el estilo, hasta antes de eso, la medicina china está criticada bastante y todavía lo es, pero ya ha cambiado bastante el panorama, ¿verdad? A nivel mundial. Pero era criticada precisamente por el tema de los pulsos. Porque cuando hablamos de un examen de sangre, ¿verdad? Y dice, bueno, acá me presenta el índice de Cartelli, ¿verdad? Nos dice que si tiene triglicéridos altos, tiene colesterol alto, tiene esto y lo otro, la persona tiene bastante riesgo de sufrir de Castelli, se llama el índice de Castelli, ¿verdad? Nos tiene bastantes posibilidades de sufrir un problema cardiovascular. Entonces, todo es en base de números, ¿verdad? Entonces,
es bastante, ¿cómo es? Concreto, ¿verdad? Triglicéridos, colesterol, etcétera, son números que nos indican ciertas patologías. En ese sentido, es bastante exacta la medicina química, es científica por lo mismo, porque es exacta, entonces basado en números, en data establecida. ¿Cómo podemos decir entonces? Digamos, una persona tiene, el colesterol debe estar en 280, 180, máximo 200. Entonces, si está en 200, en 280, 300, 400, porque está fuera de su rango normal. Triglicéridos 150, si está más de 150 ya es problema, y así sucesivamente. El azúcar, sí, 70 de 70 a 100, más de eso ya es anormal. Entonces son parámetros establecidos, pero en cuanto al pulso, ¿verdad? Si un libro me dice 20 tipos de pulso, otro me dice 24, otro dice 28, otro dice 27, entonces, ¿dónde está? O otros dicen que solamente 16 pulsos, entonces, ¿dónde está lo científico, verdad? Y esa es la parte que criticaban bastante. Sin embargo, como repito, han surgido bastantes aparatos y la tecnología que se está utilizando para explicar eso es bastante fascinante y eso ha venido cambiando, ¿verdad? Pero mi respuesta, porque a mí me han preguntado eso muchas veces, y mi respuesta es lo que decía Martín, es debido a la experiencia, primero que nada, les digo yo, que cada ser humano es diferente, ¿verdad? O sea, yo no puedo meter a todos en el mismo costal. Yo he visto pacientes, por ejemplo, que tienen el azúcar en 160, ¿verdad? No, es más, he visto personas que tienen el azúcar en 300 y no tienen ningún síntoma. No tienen la boca seca, no tienen absolutamente ningún síntoma. A veces un poquito cansado, ¿verdad? Pero hasta ahí. Mientras que veo un paciente que su azúcar apenas está en 118, 120, ya tiene piquetazos en la punta de las manos y los pies, se le calientan los pies, tiene sed, tiene pérdida de peso y su azúcar apenas está en 120. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que si bien es cierto, hay ciertos parámetros establecidos en que más de 110 ya es anormal, para Juan Pérez 350 y no tiene ningún síntoma, para la otra persona tiene 120 y ya tiene bastantes síntomas. Entonces eso nos demuestra cómo cada cuerpo es diferente. Entonces, en cuanto a los pulsos, nosotros vamos a ver cada paciente como tal, cada paciente es un universo, todo un universo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tiene sentido de que una medicina que trata al ser humano de manera bien integral, bien holística y bien personalizada, van a haber ciertos variantes en cuanto a cuántos pulsos se pueden identificar, ¿verdad? Espero que eso tenga cierto sentido para ustedes. Bueno, entonces vamos a avanzar a, dice, lo que nos dice Juan Dinichín. Cuando el pulso es irregular y tembloroso, ¿qué significa eso? Si el pulso es irregular y tembloroso, el pulso no tiene espíritu, ¿verdad? No tiene Shen. Y los latidos se producen a intervalos. Entonces el impulso de la vida se desvanece cuando el pulso es delgado, o sea, finito, más pequeño y débil, pero todavía perceptible, fino como un hilo de seda, entonces el impulso de la vida es pequeño. Aquí nos habla de dos cosas. Nos habla de que cuando el pulso es irregular y tembloroso, o sea, no tiene Shen, no tiene espíritu, ¿verdad? La vida se está desvaneciendo. Y también nos habla de que cuando el pulso no tiene estómago, cuando el pulso no tiene estómago, dice el pulso, dice, todavía es perceptible, pero se siente fino como un hilo de seda, delgadito. También la vida se está achiquitando, por decirlo así, el impulso de la vida es pequeño. Entonces acá nos está hablando lo que es un pulso que no tiene corazón y un pulso que no tiene estómago. Los tipos de pulso que veremos son principalmente los 27 pulsos de Bi-Shen, no solo vigentes hasta el día de hoy, sino también estandarizados según lo establecido por la resolución de OMS en el 2014. Entonces, esta es la razón por qué yo me baso no en los 16 pulsos, no en los 20 pulsos que habla Juan Dinichín, sino que a nivel mundial, por eso mismo de la presión, por decirlo así, del mundo científico, de que, digamos, hay diferencias en teorías del pulso, se trató, ¿verdad? Y algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, ¿verdad?
como lo he mencionado otras veces, algunos dicen, sí, qué bueno que la medicina china está como cada vez encajando más en el mundo científico. Otros dicen, no, para nada, porque el mundo científico es su propio rollo, es otro idioma y lo nuestro es otro idioma. Pero en todo caso, sí hay una lista de pulsos estandarizados según lo establecido por la resolución de la OMS en 2014, o sea, súper reciente, ¿verdad? Bueno, entonces basado en eso es que vamos a repasar nosotros o conocer, mejor dicho, ciertos pulsos específicos. Esto traten ustedes de repasarlo, de memorizarlo, lo practicamos ya desde el principio, qué significa Zun Guan Chi, qué áreas corresponde, ¿verdad? Mayocha nos da ciertos tips, nos da ciertas sugerencias. Difunto Mayocha dice que la mejor hora del día para tomar el pulso es en la mañana, temprano, cuando el yin está calmado y el yang todavía no domina. Entonces, cuando decimos que el yang domina, cuando el yang está muy excitado, obviamente podríamos tener una lectura, digamos, una lectura falsa o confusa. Y por eso es que nosotros decimos, obviamente no vamos a poder citar a todos los pacientes en la mañanita o ir a su cama, ¿verdad? Cuando muy se están despertando y sentir el pulso ahí. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo mismo aplica para la lengua que más nos va a indicar el estado, ¿verdad? Sistémico de la persona es la lengua al nomás amanecer, ¿verdad? Ahí es donde podemos ver la verdadera cantidad de qi, shui, si hay frío, si hay calor, ¿verdad? En la lengua al nomás levantarnos. Lo mismo aplica para el pulso. Pero obviamente no podemos hacer eso. Entonces, lo que sí podemos hacer es, digamos, asegurarnos, por decirlo así, que el paciente esté lo más tranquilo, que su yang no domine. ¿Qué significa que su yang no domine? Como repito, que su yang no esté excitado. ¿Cuál sería un yang excitado? Una persona que llegó corriendo, ¿verdad? Una persona que se acaba de tomar 2 cafés, ¿verdad? 2 expresos antes de llegar a la clínica. Entonces su pulso va a estar rápido, va a estar fuerte, acelerado, y es una lectura falsa. O como el paciente que les comenté el día de ayer, que había consumido cocaína antes de llegar a la clínica, entonces el pulso estaba acelerado y fuerte. Entonces, nosotros no podemos ir tempranito a cada casa a sentir el pulso, pero sí podemos promover o hacer que el paciente se sienta lo más tranquilo, que su yang esté calmado, ¿verdad? Como les decía, el lugar, pero también que la persona esté relajada. La posición del paso, nos dice el doctor Mayocha, horizontal y no más elevado que el nivel del corazón. Entonces, horizontal es así, ¿verdad? Esto sería vertical, ¿verdad? Y esto es horizontal. Entonces, como ya lo he demostrado muchas veces, se coloca la mano sobre la mesa, sobre una almohadita, ¿verdad? Y él dice, no más alto que el corazón. Es lo que sugiere. Colocación de los dedos. Colocar los dedos índice, medio y anular en arteria radial. Algunos autores mencionan postar los dedos suavemente y percibir primero un nivel superficial, luego el medio y finalmente lo profundo. Eso es precisamente lo que yo hago. Se colocan los dedos suavecito y luego vamos presionando hasta llegar a lo profundo, ¿verdad? Regular la respiración. Lo mismo que lo que decía al principio, ¿verdad? Que el yang esté tranquilo. Si la persona está ansiosa, está hiperventilando, primero ayudémosle a calmar, ¿verdad? Que inhale profundo, que sostenga la respiración. Ya que la persona está más tranquila, entonces ya podemos sentir su pulso. Los aspectos, el pulso más profundo, o sea, el pulso es más profundo en invierno y más superficial en verano. Son tips muy importantes, ¿verdad? O sea, aspectos muy importantes que mencionamos ayer, que el pulso se va manifestando, se va manifestando de acuerdo a las estaciones del año. Entonces, en términos de solsticios, en el solsticio de verano, que ya es la otra semana, es normal que el pulso se siente más superficial y más lleno. Y en el solsticio del invierno, 21 de diciembre, es normal que el pulso se sienta más profundo y que se sienta un poquito como cohibido, por decirlo así, porque la energía yin se sumerge en invierno y la energía yang se manifiesta en verano.
En los hombres son ligeramente más fuerte el pulso en términos generales que las mujeres, pero eso es un poquito cuestionable realmente, esa parte. Muy bien. Estas, como vamos a basarnos en los pulsos. Sí, adelante. ¿Por qué dice que es cuestionable? Es cuestionable porque a veces he sentido yo pulsos en mujeres más fuerte que en hombres, ¿verdad? Disculpe, yo tengo otra duda. Adelante. Porque habemos mujeres que somos más yang y hay hombres que son más yin. Sí. Por eso precisamente es que le mencionaba yo esa parte que es cuestionable, porque el doctor Mayocha dice, en los hombres el pulso es ligeramente más fuerte que en las mujeres, ¿verdad? Entonces, yo cuestiono esa parte porque he visto una gran cantidad de pacientes, entonces he visto mujeres que son un poquito más yang, o sea que en teoría la mujer debe ser más yin, ¿verdad? Y el hombre más yang, pero he visto lo contrario, he visto hombres justo como usted dice, he visto hombres que su cuerpo es más yin y su pulso realmente se siente un poco cohibido, mientras que hay mujeres que son más yang y su pulso se siente más fuerte. Entonces, por eso es de que esta parte lo menciono como uno de los tips que menciona el doctor Machocha, pero por eso mencionaba que esto es un poquito cuestionable. Lo que sí es certero es de que el pulso es más profundo en invierno y es más superficial en verano. Eso sí es seguro. Muy bien, entonces repasemos esta parte. Ya lo hemos mencionado, pero no hay mejor cosa que mandarles el cuadro, o sea, ya lo tienen, digamos, descrito de una manera más palpable tal vez, ¿verdad? Veamos, cuando se habla de técnica, estas técnicas o posturas, porque el libro del doctor Li Shishen dice las 7 técnicas, pero para mí más que técnicas son como posturas, 7 posturas de la toma del pulso y las 9 posibles condiciones. Veamos las posturas. Está la postura superficial, está la postura media y está la postura profunda, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo tres técnicas, por decirlo así, o 3 posturas. Entonces la primera es sentir el pulso a un nivel bastante superficial, solamente en la superficie. Luego presionar un poquito profundo y entonces ya estamos en el nivel medio y luego nos vamos más hacia adentro, estamos en el nivel profundo. Bueno, entonces estamos superficial, medio y profundo. Esas son 3 posturas o 3 técnicas o 3 formas de leer y escuchar y percibir lo que el pulso me pueda informar, ¿verdad? Entonces esas son 3. ¿Qué nos dice la superficial? Si el pulso se siente bastante fuerte en la superficie, si ni siquiera estoy presionando, ya lo estoy sintiendo, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a repasar, nos dice que hay un proceso patológico que se está llevando a cabo en la superficie, en el exterior y causado por un ataque externo. O sea, un síndrome gripal, ¿verdad? Escalofríos, fiebre y el pulso se siente superficial. El patógeno, el proceso patológico se está llevando en la superficie. Qi, Yang, el Yang del pulmón y el Yang del corazón son energías que están más activas, ¿verdad? En esa situación, porque la energía Yang es la que va a venir a la superficie, por eso a veces nos da fiebre, porque nuestro cuerpo, nuestro Yang interno está queriendo pues aniquilar, expulsar ese patógeno que nos está amenazando, ¿verdad? Entonces, son características que podemos ver en un pulso superficial. En el pulso superficial podemos ver una patología que se está llevando afuera y podemos ver el estado de Qi, el estado de Yang. En el medio, ¿qué nos dice? Nosotros vamos presionando, ¿verdad? Ponemos las tres yemas, presionamos, no siento nada en la superficie, empiezo a presionar un poco profundo. Y recuerden que podemos ir hasta lo profundo. Supongamos de que, ¿cómo puedo aislar y cómo puedo enfocarme en la posición media? Pongamos atención a esto. Entonces, ya coloqué la yema de los dedos, ¿verdad? Estoy presionando. Y justo en el intermedio, no estoy presionando hasta lo profundo, y tampoco estoy en lo superficial. Ya empecé a presionar y ahí empiezo a sentir el pulso, ¿verdad? Empiezo a sentir su fuerza, su manifestación, su cuerpo, su volumen, etc. Ya lo estoy sintiendo. Entonces, no lo sentí en la superficie,
tuve que presionar un poquito para poder sentirlo y ahí está el pulso. Ahora presiono un poquito más fuerte, ¿verdad? Hasta la profundidad, hasta tocar el hueso, por decirlo así, y resulta que entre más presiono, más fuerte se hace el pulso. ¿Qué significa eso? Que el pulso, que el pulso está, pues, bastante, tiene raíz primero que nada, ¿verdad? Tiene raíz, lo presiono fuerte y puedo decir que hay bastante chi, hay bastante yang y está enraizado, pero supongamos que yo vuelvo a soltar otra vez la presión y justo en la posición media el pulso vuelve a tomar como su cuerpo, su forma, y ya cuando vengo a la superficie el pulso desaparece. Entonces repito, repasemos todo esto. Tengo ya mis yemas sobre la arteria, no siento nada, empiezo a presionar y justo a la mitad siento el cuerpo, siento el volumen del pulso, ¿verdad? Ya lo identifico. Luego voy hasta la profundidad, como que su fuerza se mantiene, pero se pierde un poquito la característica, la forma del pulso, pero sí se mantiene su fuerza. Yo digo, primero, este pulso tiene raíz, está bien. Suelto otra vez la presión, gradualmente la suelto. Y justo en la posición media, el cuerpo empieza a manifestarse más claro, ¿verdad? Y pues puede ser que se sienta resbaloso, puede ser que se sienta alámbrico, puede ser que se sienta rápido, etcétera. Ya dependiendo cómo se siente, nos va a indicar la patología. Supongamos que justo en el centro, en la postura media, el pulso se siente resbaloso, nos puede indicar que tenemos humedad y flema, pero la característica del pulso nos va a indicar la patología o el patógeno, pero dónde siento más claro el pulso, dónde siento más detallada la forma, me va a indicar en dónde se está llevando el proceso patológico o dónde está el epicentro del desequilibrio. Entonces, si el pulso lo siento más detallado en la posición media, este pulso nos puede indicar que se está llevando un proceso patológico entre el vaso y estómago, o nos va a indicar también el estado de Qi y Shui, el estado del estómago y el estado de vaso. Entonces, yo pongan atención a estos detallitos, después yo les voy a explicar mi punto de vista, ¿verdad? El tercero es profundo. Eso es un poquito más claro de entender, ¿verdad? Pongo las yemas, no siento nada, empiezo a presionar, estoy ni en la profundidad ni en la superficie, tampoco siento, tengo que presionar fuerte, 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 y hasta el fin, hasta cuando ya estoy cerca del hueso, hasta adentro, entonces empiezo a sentir el pulso, ¿verdad? Eso es un poquito más claro, ¿verdad? El contraste entre un pulso superficial y un pulso profundo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el pulso no lo puedo percibir hasta no presionar hasta lo más profundo? Eso significa un pulso profundo, ¿verdad? Eso se llama, mejor dicho, un pulso profundo. ¿Y qué nos dice un pulso profundo? Nos dice que puede que se está desarrollando un proceso patológico en lo más interno del cuerpo. La enfermedad es totalmente interna y nos habla del estado de factores más esenciales, más profundos, como la energía yin de los órganos, especialmente yin de hígado y yin de riñón, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento me pueden parar, preguntar si alguno de estos temas no está claro. El último, el profundo, no logré entender bien. ¿Qué es lo que no logró? Explíqueme qué exactamente. Sobre lo que va, lo que podemos determinar, no logré entender. Lo que podemos determinar cuando ya llegamos a lo profundo, cómo se debía sentir, todo eso, no logré entender bien eso. Pues tomemos en cuenta que cada una de estas posturas nos va a comunicar ciertas, nos va a comunicar
información muy importante de lo que está sucediendo en el cuerpo, pero obviamente lo tenemos siempre que contrastar con lo que el paciente nos está mencionando, obviamente, porque si la persona nos está viniendo a ver, es porque hay una patología y un desequilibrio. Lo que el pulso me va a decir es, si al nomás colocar la yema de los dedos siento el pulso, esto me dice que hay una patología a nivel superficial, lógico, ¿verdad? Si voy presionando y presionando y el pulso en la superficie no lo siento y en la profundidad también se pierde, donde sí lo siento un poquito más detallado, más claro y más fuerte es en la posición intermedia, me va a indicar que el proceso patológico puede estar pasando a nivel de vaso y estómago, ¿verdad? A nivel de sangre, a nivel, como les mencionaba, una posible desarmonía. O sea, es como el estado Shaoyang, más o menos, ¿verdad? Pero cuando ya, y ahí lo que pregunta Martín, si el pulso no lo siento en la superficie, presiono, tampoco lo siento en el intermedio. Y entre más presiono, ahí sí, hasta el fin lo logro sentir. Solamente presionando fuerte y buscándolo hasta en el fondo, hasta ahí puedo percibir el pulso. Eso me indica que dos cosas, que tengamos un proceso patológico que se está desarrollando en lo más interno del cuerpo, ¿verdad? O digamos que la persona viene con una queja, ¿verdad? Una lista de diferentes síntomas que tiene. Entonces, que me quejo de esto, que me duele aquí, que me duele allá, que no sé qué. Entonces, cuando siento el pulso y no hay nada en la superficie, digo, pues obviamente esto no es un problema superficial. En el intermedio no siento nada. Cuando voy presionando hasta el fin lo logro determinar, hasta la profundidad, automáticamente voy a deducir este problema es serio. Lo que la persona se está quejando es algo serio porque se está llevando a cabo uno más interno del cuerpo. Y me habla también de que pueden haber, cualquiera que sea la patología que la persona me está manifestando, esté comprometiendo ya la energía yin de hígado y de riñón. Es decir, que está amenazando lo más profundo de nuestro cuerpo, nuestro yin y nuestro yin de riñón y de hígado. No sé si le aclaró un poquito más, Martín. Sí, hasta me está dando miedo. Recuerde, dependiendo de qué etapa estamos del año. Ángela. Adelante, Ángela. Podría, sí, en casos de deficiencias de chi, ¿sentiríamos el pulso hasta lo profundo o varía? Muy bien. Cuando estamos hablando de profundidades, de niveles, pongamos atención a esto porque sí nos confunde una característica con otra, ¿verdad? Y yo les voy a decir esto, yo les pasé a los estudiantes de cuarto año y les voy a pasar a ustedes eso en un momento también, en su momento, un documental o una clase. Yo tomé una clase de un médico muy famoso, ¿verdad? Por el tema del pulso y tiene su propia teoría y que no sé qué. Pero entonces le dice en plena conferencia, en plena clase, le dice una doctora en medicina china, le dice, ¿me puedes explicar la diferencia entre un pulso, cómo podríamos diferenciar entre un pulso alámbrico y un pulso rápido? Entonces el doctor, y es bastante, para mí bastante como abusivo, ¿verdad? Pero tiene razón, le dice, si me estás haciendo esa pregunta, no deberías de estar acá y regresar primer año, así frente a todos, ¿verdad? ¿Cómo me vas a preguntar sobre pulso alámbrico y rápido? Son dos cosas diferentes. Entonces, como nosotros estamos iniciando este tema y por eso yo quisiera porque nos confunde bastante, créeme que estoy en el mismo, ¿cómo se llama? Yo pues me sentí mal por la persona, pero dije, su pregunta no es tan tonta, pero viéndolo bien, sí está hablando de dos cosas diferentes. Entonces, primero que nada, digamos, superficial, medio y profundo, nos habla de ubicación, en dónde está ubicado este problema que estamos viendo. ¿Está ubicado a nivel superficial? ¿Está ubicado en medio o está ubicado en lo profundo? Entonces, esto, vuelvo a repetir, nos habla estrictamente de ubicación. Ahora, la característica del pulso
¿verdad? Si el pulso es fuerte o es débil, es fino, es ancho, es rápido o es lento, nos va a hablar de el proceso en sí que está sucediendo. No sé si me explico. Entonces, acá, superficial, medio y profundo, nos habla de la ubicación. No nos está diciendo exactamente si es deficiencia de Qi, deficiencia de Xue, deficiencia de Yin, deficiencia de Yang. No nos está hablando del proceso patológico en sí o la característica del patógeno. Más nos está hablando de dónde está ubicado. Entonces, tu pregunta es muy importante precisamente por lo que acabo de mencionar, que a veces nos hacemos bolas y estamos comparando la característica con la ubicación de dónde se está llevando a cabo la patología. Entonces, repetime otra vez tu pregunta, por favor, Ángela, para en sí contextualizar tu pregunta con lo que acabo de decir. No me vaya a mandar para primera nivel, pero es que si en deficiencia de Qi vamos a sentir el pulso profundo. Ok. Entonces, lo que estaba mencionando Ángela, deficiencia de Qi ya es una característica en sí del proceso patológico. Mientras que la postura o el nivel o la ubicación, mientras que estos métodos nos hablan de dónde está ubicada la patología. Entonces, si tenemos deficiencia, digamos, si tenemos un pulso profundo, ¿podríamos en un pulso profundo determinar deficiencia de Qi? ¿Podríamos en un pulso medio sentir deficiencia de Qi o en un pulso superficial sentir deficiencia de Qi? Por supuesto, lo podemos sentir en cualquiera de estas posturas. Supongamos que el pulso no lo siento en la superficie, ¿verdad? Y para contextualizar la pregunta de Ángela, no lo siento en la superficie, pero voy presionando en el medio lo siento, pero tampoco, y me voy hasta lo profundo, y solamente en lo profundo puedo sentir el pulso, como que tiene un poquito más de forma, como que ahora sí ya puedo decir que sí estoy sintiendo un pulso, pero me tengo que ir a lo profundo. ¿Qué me dice eso? Me dice que se está desarrollando una patología a nivel interno y a nivel profundo, o me puede decir que el órgano que está involucrado, que está afectado, es el hígado o el riñón, cualquiera de esos, especialmente el riñón, cuando nos vamos a la parte más profunda, el riñón. Entonces, ahí el hecho de que es un pulso profundo me dice automáticamente que ojo con el riñón, porque es el órgano más profundo, por decirlo así. Me está diciendo la ubicación de la enfermedad, ¿verdad? Me está diciendo que es una enfermedad muy interna, muy en lo profundo. Hasta ahí estamos ahorita. Solamente eso es lo que me indicó un pulso profundo. Ahora voy a analizar este pulso que por fin lo logré sentir, que por fin lo logré identificar hasta en la parte más profunda, ¿verdad? Ahora lo voy a escuchar. Ya lo identifiqué, ahora lo voy a escuchar. Y entonces resulta que es un pulso que si lo presiono un poquito más fuerte se me desaparece totalmente. O es un pulso muy finito, ¿verdad? Está en lo profundo. O sea, vuelvo a repetir, esto de aquí solo me dice dónde está ubicado. No está en la superficie, no está en medio, está en lo profundo. Entonces ya sé que está en lo profundo, ya sé que me indica una patología muy interna y ya sé que me está hablando de riñón, ¿verdad? Pero ahora escucho el pulso, lo analizo y resulta que es un pulso débil. Lo presiono y pierde su cuerpo, pierde su fuerza. Entonces, ¿qué me puede decir este pulso a mí? Me puede decir de que hay deficiencia de Qi, porque el pulso no tiene fuerza. ¿Dónde está esta deficiencia de Qi? En el riñón. ¿Por qué digo que el riñón? ¿Por qué asumo el riñón? Porque es un pulso muy profundo. Y el hecho de que es un pulso profundo me está indicando que la parte más interna del cuerpo se está viendo afectada. Entonces, si nosotros sintiéramos el pulso de una persona sin preguntarle sus síntomas, voy sintiendo, y es un pulso que solamente lo siento en la profundidad y luego se siente débil, sin cuerpo.
Incluso podríamos decir al paciente, usted siente debilidad en la rodilla, en la espalda, cuando se agacha, cuesta enderezarse, le duele. Y el paciente probablemente le dice, sí, ¿cómo sabe que sí me duele bastante la cintura y me siento agotado, siento que no puedo sostener mi espalda? Posiblemente podríamos impresionar a la persona con decirle eso solamente con sentir su pulso. Entonces estamos viendo dos características. Estamos viendo la ubicación y estamos viendo el proceso en sí, y este proceso es deficiencia de chi de riñón. ¿Por qué? Repito, porque el pulso se siente muy profundo. Número uno, me habla de riñón, me habla de algo interno. Dos, el pulso se siente muy débil, y debilidad me indica deficiencia de chi. Ahora, ¿qué pasa si encuentro este pulso igual, muy profundo, ¿verdad? Igual como acabo de explicar. Entonces me dice que hay una patología interna, me dice que posiblemente el riñón está afectado. Pero entonces, este pulso cuando lo analizo se siente muy finito, como un hilo de seda, y se siente rápido. Aquí estoy hablando de tres características, solo para que analicemos. Estoy hablando de tres características. Número uno, ubicación, profundo. Número dos, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo del pulso está delgadito, finito. Ya son dos características. Número tres, la cualidad, y es un pulso rápido, ¿verdad? O el ritmo, y en un pulso rápido, apurado. Sí se dan cuenta que son tres cosas diferentes, ¿verdad? Que no tienen que ver casi una con la otra, pero en este caso se juntaron las tres. El pulso fino me dice que le falta yin, que le falta shui. El pulso profundo me dice que se está llevando a cabo en lo más profundo y posiblemente me habla de hígado y riñón. Y el hecho de que está rápido me habla de calor. Entonces, si yo siento a una persona y no me ha dicho sus síntomas, yo siento un pulso que se siente muy profundo, solamente lo puedo percibir en lo más profundo. Cuando lo logro identificar, se siente finito, delgadito. Y aparte está rápido. Puedo deducir deficiencia de yin de riñón con yang, exceso de yang. Puedo incluso decir esta persona tiene zumbidos, tinnitus, acúfenos, tiene posiblemente fiebre al atardecer, rubor malar, calor en los 5 centros. ¿Por qué puedo sacar yo esa información? El pulso me está diciendo que hay deficiencia de yin de riñón. Entonces podemos ver que son temas diferentes y que pueden entrelazarse. Entonces podríamos tener deficiencia de chi a nivel superficial, deficiencia de chi a nivel medio, claro que sí. Supongamos que siento un pulso. Ni bien coloco el brazo, ni bien coloco la yema de los dedos, ya sentí el pulso. Es superficial. O sea, no me queda duda, porque ni bien coloco las yemas, ahí está el pulso superficial, ¿verdad? Y lo presiono, ya no siento nada, en lo profundo no siento nada. Suelto la presión levemente, y cuando ya casi que levanto, retiro las yemas de mis dedos de la piel, empiezo a sentir el pulso. Obviamente es un pulso superficial, ¿verdad? Pero este pulso superficial puede tener, digamos que tres características, por decirlo así. Número uno, puede estar rápido. Entonces, ¿qué me dice eso? Que se está llevando a cabo una enfermedad en el exterior, ¿verdad? Que hay una invasión de un patógeno, y por el hecho de que el pulso está rápido, me dice este patógeno es calor, es yang, de naturaleza yang. Entonces, la persona está siendo invadida por un viento cálido, ¿verdad? O, ¿qué pasa? Siento la superficie, ahí está el pulso, pero se siente tenso y alámbrico. Tenso, ¿verdad? Lo alámbrico es lo mismo, se siente tenso, ¿verdad? Y lento, siente tenso y lento y tenso. ¿Qué me indica eso? Número uno, me indica la ubicación, que se está desarrollando un proceso patológico en el exterior. Número dos, si está tenso, está causando dolor, tensión en el cuerpo. Si es lento, me dice que es frío, que es un patógeno frío. Entonces la persona justo está comenzando un resfriado. Le duele la nuca, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, tiene aversión al frío, ¿verdad? Está siendo invadido por un viento frío. Eso nos puede indicar claramente el pulso. Ahora, una tercera posibilidad. Sentimos un pulso en la superficie, ¿verdad?
Ni bien coloco la yema de los dedos, ahí lo siento. Y empiezo a presionar en el medio, nada. En lo profundo, nada. Levanto la presión suavecito, de una manera lenta, levanto la presión y estoy a punto de despegar mis dedos de la piel cuando empiezo a sentir otra vez el pulso. Entonces digo, este pulso es superficial, ahí está, obviamente, ahí está, pero está en la superficie. Entonces vuelvo a presionar otra vez, pero se me desaparece fácil, pierde su fuerza de una manera fácil. Poco a poquito pierde su cuerpo. Entonces podríamos, no es ni rápido, no es ni tenso, aunque puede ser un poquito tenso y lento, pero no es rápido, no es necesariamente lento, sino que yo presiono y pierde su fuerza. ¿Qué nos puede indicar eso? Nos puede indicar que sí hay un proceso patológico a nivel de superficie. Esto es muy poco común clínicamente, pero solo le estoy ilustrando las posibles combinaciones que se pueden dar. Entonces, el hecho de que sí lo ubico en la superficie, pero cuando lo presiono se pierde, se desaparece fácil, puedo decir que tengo deficiencia en el exterior. Y posiblemente la persona tiene escalofrío, aversión al frío, pero suda espontáneamente, se siente cansado, se siente debilitado, por decir, ¿verdad? Entonces podríamos deducir que tenemos deficiencia de chi en la superficie. El pulmón no consolida porque tenemos deficiencia de chi. Y hay una amenaza. Si sentimos el pulso a nivel superficial, recordemos que sí hay una amenaza externa. Si la persona está susceptible a un ataque de viento, viento frío, viento cálido, su chi, su wei chi está débil. Entonces el pulso se siente débil. En conclusión, para la pregunta de Ángela, la deficiencia de chi se va a sentir más por la característica del pulso, y es un pulso débil, un pulso que no tiene fuerza. Esa es la deficiencia de chi. Y puede darse en cualquiera de estas posturas. Entonces, la pregunta de ella es, ¿deficiencia de chi podríamos sentir a nivel profundo? Por supuesto, porque esto nos indica la ubicación, más no el patógeno o la patología. Si es deficiencia de chi, se va a sentir débil. Si es deficiencia de shui, se va a sentir fino, delgadito. Si es deficiencia de yin, se va a sentir fino y delgadito y apurado, ¿verdad? Solo para que nos quede claro que una cosa es la cualidad y la otra cosa es la ubicación y la otra cosa es el ritmo, la frecuencia del pulso. ¿Tiene sentido o lo estoy confundiendo un poquito más? Tiene sentido. Ok, muy bien. Y recuerden que todas las preguntas son muy importantes y así vamos aprendiendo más y más. ¿Qué me dice Evelyn? Creo que levantó la mano. Yo quisiera que explicara sobre el pulso resbaloso y tengo otra pregunta. Como usted dice que puede variar, ¿podría ser de un lado, el lado izquierdo, sentir el pulso resbaloso y del otro profundo? ¿Se puede o no? Claro que se puede, todo se puede en la vida, todo es posible. Sí, no, de hecho, por eso es de que, ¿cómo se llama? Por eso es de que mencionaba esto de acá. ¿Qué nos dice el lado izquierdo? ¿Qué nos dice el lado derecho? ¿Verdad? Siempre, por eso siempre memoricemos esto, ¿verdad? Lo más que podamos. El brazo izquierdo nos va a hablar de corazón, nos va a hablar de hígado, vesícula, riñón, intestino delgado y vejiga. Del lado derecho hablamos pulmón, es vaso, estómago, vaso, el fuego de la vital, puerta de la vital, o sea, riñón también, ambos son riñón, recuerden, y del lado derecho sentimos más el intestino grueso, ya lo vimos la vez pasada. También podemos decir lo siguiente, que la posición Tsun es Yao superior, Quan Yao medio y Chi Yao inferior, ¿verdad? Podemos decir también que en la posición Tsun vamos a ver más el estado de Chi, el estado de Yang. ¿Por qué? Porque obviamente en la posición Tsun vemos corazón y pulmón, o sea que sí vemos el estado de Chi. En la posición Quan vamos a ver el estado de sangre y también de Chi. ¿Por qué sangre? Porque se involucra el hígado. ¿Por qué Chi? Porque se involucra el vaso. Y cuando vamos en la posición Chi, nos va a hablar del Yao inferior, nos va a hablar del estado de Yin, porque es lo más profundo que hay, ¿verdad?
Entonces, recordemos este cuadro. ¿Y por qué menciono esto? Porque Evelyn dice, ¿podríamos sentir un pulso resbaloso en el derecho y alámbrico en el izquierdo? Por supuesto. ¿Por qué? Porque en el derecho vamos viendo la característica del vaso y en el lado izquierdo estamos viendo la característica del hígado. Y muy a menudo, de hecho, eso vemos en la clínica. Vamos a encontrar un paciente que en el izquierdo se siente alámbrico y rápido y en el derecho lo sentimos resbaloso y rápido. ¿Qué me dice eso? Que alámbrico me indica que el hígado está estancado y está produciendo calor porque se siente rápido, y el derecho me indica que el vaso está teniendo problemas, no está transformando adecuadamente, por eso se siente resbaloso, y rápido nos puede indicar que está acumulando calor húmedo. Entonces, para contestarle a Evelyn, por supuesto que podemos sentir en el derecho un pulso muy diferente al que sentimos en el lado izquierdo. ¿Le contesta eso? Sí, si pudiera explicar sobre el pulso resbaloso, disculpe. Claro que voy a explicar en su momento, cuando lleguemos a ese pulso. No, ya hemos llegado. Porque vamos a ver todos los tipos de pulso, entonces claro que ese es uno de los que vamos a aprender sí o sí. Muy bien, entonces, como les decía, regresando a este cuadro, tenemos el pulso superficial, el medio profundo, y traté de elaborar y comparar para que entendamos que una cosa es la ubicación, otra cosa es el cuerpo, el volumen, y otra cosa es el ritmo del pulso. Y de ahí el doctor Lichtenstein también menciona otros pulsos, le llama a él el pulso alto y el pulso bajo. ¿Qué nos dice el pulso, o a qué le llama a él el pulso alto? Es cuando el pulso se siente más en la posición Tsun. Cuando se siente más en la posición Tsun, él le determina un pulso alto. Pues aquí él ya nos está dando diferentes ubicaciones de pulsos, por decirlo así, diferentes técnicas, le llama él, o posturas o métodos, ¿verdad? Entonces, está el pulso superficial, está el pulso medio, está el pulso profundo, y luego él dice está el pulso alto. ¿Qué nos dice el pulso alto? Que se siente más presente y más fuerte en la posición Tsun. Entonces, él le llama un pulso alto. Y este pulso es bastante común o bastante frecuente en hombres, como les decía, porque los hombres son más yang. Entonces, es muy común ver que en los hombres la posición Tsun se sienta más fuerte, porque el hombre es más yang, ¿verdad? Y luego él identifica otro pulso que le llama, estamos hablando de ubicaciones, ¿verdad? Y él le llama el pulso bajo. ¿Qué significa pulso bajo? Es que el pulso se siente más fuerte en la posición Ch, no tanto en Quan y no tanto en Tsun, se siente más en la posición Ch. Y esto tiende a ser bastante frecuente en mujeres, porque la mujer es más yin. Ese es en el mundo ideal, podríamos decir, ¿verdad? Que el pulso del hombre va a ser más fuerte en Tsun porque el hombre es más yang. El pulso en las mujeres debe ser más fuerte en la posición Ch porque la mujer es más yin, ¿verdad? Eso es el mundo ideal. Pero ¿qué pasa si la persona se está quejando? Supongamos, ¿qué pasa si la persona se está quejando de X de patología y viene a la clínica y dice siento esto y lo otro y no sé qué, y siento el pulso? Y de repente encuentro que solamente lo siento en la posición Tsun. Entonces digo, este es un pulso alto, ¿verdad? Porque lo siento en el yao superior, arriba, ¿verdad? Entonces, yo lo he visto, por ejemplo, en diferentes contextos, pero lo he visto recientemente, lo vi en una persona ansiosa, por ejemplo, una persona con bastante ansiedad. Sentí el pulso y me quedé sorprendido. No sentí nada en Tsun, no sentí en Quan, solamente sentí en Tsun. Bastante fuerte. Y esta persona es un hombre. Entonces digo, es cierto que los hombres normalmente se sienten más fuertes en yang, pero esto sí es demasiado obvio, ¿verdad? No es que sienta un poquito más fuerte en yang que en Tsun y Quan y Tsun, sino que simplemente no sentía Tsun y Quan, sino que solamente no sentía Ch y Quan, sino que solamente sentía Tsun. Entonces me puse a pensar qué está pasando con esta persona. Cuando voy viendo, la persona está respirando así. Acá. Entonces es increíble cómo el pulso me habla claramente de lo que está pasando internamente. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la persona estaba tan ansiosa que el diafragma lo tenía hasta arriba, el diafragma no estaba descendiendo y la persona tenía taquicardia, opresión en el pecho,
sentía ahogarse, estaba teniendo ansiedad con ataques de pánico. Entonces, toda su energía estaba arriba, en el yao superior, respirando acá. Necesitábamos que su pulmón descendiera, necesitábamos que ese yang descendiera, ¿verdad? Entonces, es interesante porque, ¿qué me dijo el pulso? Ese es un pulso alto, como le llama el doctor Li Shishen, es un pulso alto. Todo lo siento en el yao superior. A la hora, después de hacer la acupuntura, Tang y puntos en la cabeza, etcétera, y ayudarle a respirar, la persona poco a poco empezó a respirar profundo, más profundo, el pulso se fue tranquilizando y es increíble. Y ustedes espero que me vayan a compartir sus experiencias y sus anécdotas, pero es fascinante cuando el pulso cambia. Y el pulso debe de cambiar durante la sesión de acupuntura, eso tenlo claro. Si el pulso se siente, como el caso de esta persona, se sentía un pulso alto, solamente lo sentía el Sun y fuerte, ¿verdad? Entonces, después de la sesión, vuelvo a sentir el pulso y ya sentí el pulso en las tres posturas. El pulso ya no se sentía solamente en la posición Sun, ¿verdad? Ya no era un pulso alto, ya estaba más balanceado y la persona ya estaba respirando más tranquilo, ¿verdad? Entonces, solo para darles a entender lo que podría indicarnos un pulso alto. O podría ser que la persona tiene, supongamos que la persona se siente cansado, tos, etcétera. Sentimos el pulso, se siente fuerte en la posición Sun y rápido. Eso se ve en casos de neumonía, cuando se está llevando un proceso infeccioso en la región superior. Y si es más en el lado izquierdo, por ejemplo, nos puede indicar de una patología en el corazón, cuando solamente lo sentimos más fuerte en la posición. Un pulso bajo, como digo, es bastante normal en mujeres que su pulso Ch se sienta más fuerte, pero supongamos que, y eso también, por eso les comentaba yo acerca del pulso derecho en la posición Ch, en varias ocasiones yo he sentido donde el pulso es un pulso bajo. ¿Por qué es pulso bajo? Porque solo lo logro percibir más palpable o más presente en la posición Ch. No siento nada o muy poco en Wan y muy poco en Sun. Solamente lo siento en Ch. Y está fuerte, ¿verdad? Está presente, o si está rápido, está tenso, o está lento, ya nos va a indicar la característica del patógeno. Lo cierto es que si solamente lo siento más presente en la posición Ch, puede indicarme que se está llevando una patología en el chao inferior. Entonces me ha sucedido, he logrado identificar, por ejemplo, recientemente una persona con estreñimiento severo. Estreñimiento, estoy hablando de 5 o 6 días sin ir, con dolor en el intestino grueso, ¿verdad? Con dolor, incluso al poder, digamos, no se podía ni agachar porque sentía que se le rompía el intestino. Es interesante. A la hora de sentir el pulso se siente más fuerte, pero en el caso de ella se sentía tenso, alámbrico en la posición Ch. ¿Qué me dice eso? Está llevando un proceso patológico justo en el yao inferior, y el hecho de que se sentía tenso, obstrucción, estancamiento, bloqueo, dolor, ¿verdad? También he identificado un pulso bajo, por ejemplo, en el caso de otra señora, bueno, eso ya tiene tiempo, el pulso solamente lo sentía en la posición Ch, fuerte, pero se sentía rápido y resbaloso. ¿Qué estaba pasando con ella? Una infección urinaria severa. Entonces, calor, fuego en el yao inferior. Entonces, también podríamos encontrarnos con este tipo de pulso. Aparte de ver el nivel superficial, medio y profundo, también podríamos ver que el pulso se manifiesta más en la parte superior o más en la parte inferior. Y luego tenemos lo que es el pulso derecho y el pulso izquierdo, o la derecha y la izquierda. Entonces, ya lo mencioné muchas veces, pero acá está otro ángulo, otra forma de verlo. Y es de que en el lado derecho nos va a hablar más del vaso, ¿verdad? Más del estado de chi del vaso. Y en el brazo izquierdo nos va a hablar más de shui y yin del hígado. Por eso decimos siempre que el lado izquierdo nos habla de shui, sangre, y el lado derecho nos habla de chi, ¿verdad? Del vaso.
Entonces, muy bien, este es otro panorama, otro ángulo para entender mejor los pulsos. Y entonces vamos a entrar de lleno a los 27 pulsos que nos habla el doctor Li Shishen. Y de hecho yo me voy a saltar algunos y lo hago a propósito porque son un poquito redundantes, un poquito confusos. Me voy a enfocar en los que se utilizan clínicamente y que son bastante relevantes, por decirlo así. Muy bien, entonces vamos a ver unos ya perdí la... bueno. Estamos en... Uy, se me fue el tiempo. Tomemos unos 5 minutitos, estirémonos. Tomemos unos 5 minutitos, tomemos agüita, estirémonos y arrancamos en 5 minutos. ¿Están ahí? Porque por alguna razón no las puedo ver yo a ustedes. Aquí están. Ya los tengo. Ok. Muy bien, entonces ya refrescamos un poquito el chip. Refrescamos un poco la compu. Así que arrancamos de nuevo. Y entonces parece que solo tenemos a Martín y... bueno, está. Yo también estoy. Tres cámaras. Tres cámaras. Exacto. Sí, ahí está. Entonces, ¡hola! Hola. Bien, entonces sí. Tenemos suficientes cámaras. Yo sí. Veo unos colochos tropicales ahí que se asoman. Tengo que repasar pulsos. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos este tema. Los 27 pulsos. Comenzamos con el primero, que ya lo he descrito en varias ocasiones, pero ahorita estamos, como preguntaría Evelyn, quería que hablara del pulso resbaloso, pues lo he mencionado en muchas ocasiones, pulso alámbrico, pulso resbaloso, pulso rápido, etcétera, etcétera. Pero ahora sí vamos a entrar ya en detalles de cada uno de esos pulsos para que ya no sea un misterio para ustedes, ¿verdad? Para que no se queden en el aire cuando les digan pulso resbaloso y ustedes se queden así, qué fregados es pulso resbaloso, ¿verdad? Entonces, ahora sí ya no van a tener excusa. Muy bien, entonces comencemos con el primero. El pulso Fu Mai. Fu. Hay dos tipos de pulso Fu. Uno pronuncia Fu y otro Fu. Fu, pero gracias a la traducción al español, que no les voy a preguntar qué significa el pulso Fu Mai, porque no vamos a confundir, hay un Fu y hay un Fu. Entonces, conozcámoslo como pulso flotante. El otro nombre de pulso flotante es pulso superficial. Ok. Precisamente por eso andaba contando cuántos había. Okay. Got me. Está queriendo esconderme, pero me cacharon. Muy bien, entonces quiero ver si. Recuerden que tiene que haber mínimo 4. Sí, tenemos suficientes. Ok, entonces les decía que el otro nombre para un pulso flotante es pulso superficial. El pulso superficial corresponde a un pulso que se palpa fácilmente en la superficie al no más colocar los dedos sobre la arteria, incluso sobre la piel, podríamos decir, porque si nos ponemos a analizar la postura del pulso, la región donde tomamos el pulso, pues en algunos casos podemos ver cómo la arteria palpita y empuja la piel hacia afuera, ¿verdad? Lo vi en el caso de una persona que tenía un hipertiroidismo severo. El pulso se podría ver, sin ni siquiera tocar, lo podía ver. Pero entonces tenemos la piel y debajo de la piel tenemos la arteria, obviamente, porque la arteria no está en la superficie. Entonces decimos, al nomás colocar los dedos sobre la arteria, pero yo quiero decirles, enfatizar, al nomás colocar la yema de los dedos sobre la piel. Ese es un pulso superficial, donde no tengo que presionar, no tengo que hacer esfuerzo, solamente coloco la yema y ya está el pulso, ya se siente, ya está presente.
Ese es el pulso flotante. Y pensemos en flotante como colocar, qué sé yo, una tabla, una madera sobre, un objeto que flota sobre el agua, ¿verdad? Obviamente es flotante porque no está metido en el agua, está afuera del agua. Por eso se le llama flotante, ¿verdad? Es aquel que puede estar sentido con una ligera presión, incluso sin presionar sobre la arteria, pero a medida que aumenta la presión, el latido se hace menos fuerte. Pierde su cuerpo, pierde su volumen, pudiendo incluso desaparecer. Pero si entonces vemos disminuyendo la presión poco a poco y el pulso vuelve a aparecer, lo volvemos a sentir con detalles en la superficie, se hace más potente, ese es claramente un pulso superficial, ¿verdad? Y como ya lo he mencionado antes, ¿qué nos indica un pulso superficial o un pulso flotante? Nos indica la presencia de un síndrome externo, ¿verdad? Nos indica que se está llevando a cabo un proceso patológico en la superficie del cuerpo y usualmente por la invasión de un factor exógeno, ¿verdad? Sea viento cálido, viento frío, viento seco, viento húmedo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Raramente el pulso es superficial en condiciones internas, pero escuchen esta parte porque es muy importante, pero pueden presentarse en casos aislados como la pérdida de la sangre severa o como en anemia crónica o en casos de cáncer. Escuchen bien, cuando el chi está muy débil y flota en la superficie. Entonces, hemos dicho que el chi y la sangre son interdependientes. La sangre le da cuerpo a chi y chi le da vitalidad y manifestación a la sangre. Recordemos esto muy puntual, porque eso nos va a servir, y si no ya nos está sirviendo, entender esa relación tan inseparable entre chi y shui. Recuerden que cuando vimos nosotros esos conceptos al principio, en el primer semestre, dijimos, chi y shui son lo mismo prácticamente, ¿verdad? Nada más de que lo que llamamos chi es de naturaleza más yang y lo que llamamos shui es de naturaleza más yin. En ese sentido, chi le da manifestación y expresión a shui y shui le da el cuerpo a chi, ¿verdad? Le da el vehículo a chi. Entonces también usé el ejemplo del carro, ¿verdad? En donde el chofer, el que maneja el carro, es chi y el carro en sí es shui, ¿verdad? La persona no puede ir de punto A a punto B o no se puede llevar a cabo esta transición si no tenemos los dos, el carro, el vehículo y el que lo maneja, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede con la relación entre chi y shui. Y les explico eso nuevamente porque, ¿qué es lo que sucede en el caso de una anemia severa, una pérdida de sangre severa, o en el caso de cáncer, una enfermedad crítica, severa? ¿Qué nos indica eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Verdad? ¿Por qué el pulso se vuelve superficial? Entonces, repito, el pulso superficial en el 99% de los casos nos va a indicar que es una patología externa, que se está llevando a cabo la invasión a través de la invasión por un patógeno, valga la redundancia, exógeno. Pero en casos muy aislados también se podría presentar un pulso superficial si tenemos una patología seria como una hemorragia severa o como un cáncer. ¿Y qué es lo que sucede en esos casos? Lo que sucede es de que ya no, si tenemos una hemorragia fuerte, tenemos una pérdida de sangre severa, ¿qué es lo que sucede? Se pierde el vehículo, se pierde la materia. Y recuerden que shui le da cuerpo a chi y chi le da vitalidad y manifestación a shui. Entonces, si ya no tenemos sangre, si ya no tenemos ese vehículo, chi, como chi es yang, empieza a irse a la superficie y prácticamente empieza como a desconectarse chi de shui. O también decimos, se empieza a desconectar yin de yang. O sea, yin y yang todo el tiempo están en comunión, en armonía, en equilibrio. Si tenemos deficiencia de yin, tenemos un exceso de yang, ¿verdad? Entonces, si perdemos yin, si perdemos shui, como en una hemorragia severa,
entonces la energía yang se va a la superficie, chi se va a la superficie, se desconecta, se desamarra, se desprende de yin y se desprende chi, se desprende de shui, yang se desprende de yin y entonces vamos a tener un pulso superficial. Obviamente que en esos casos vamos a saber que lo que el pulso superficial nos está indicando es algo interno por muchas razones obvias, ¿verdad? Digamos que si el pulso se siente superficial, se siente flotante, ya sea rápido o lento, ¿verdad? Y la persona tiene escalofríos, tiene dolor de cuerpo, pues es obvio que lo que el pulso me está diciendo es que hay un cuadro gripal, ¿verdad? Tenemos que determinar que si es viento frío o viento cálido. Ahora, la persona no tiene esos síntomas, no tiene aversión al frío, no tiene escalofrío, no tiene fiebre, no tiene un cuadro gripal, pero se presenta un pulso superficial, entonces tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? Y la persona viene por X o Y quejas, ¿verdad? A la clínica, y sentimos el pulso bastante superficial. Y repito, ¿qué es un pulso superficial? Es un pulso que se palpa al no más colocar la yema de los dedos sobre la piel con una ligera presión sobre la arteria, ¿verdad? Y al aumentar la presión, el pulso se va desapareciendo casi, ¿verdad? Y volvemos a quitar la presión y el pulso vuelve a sentirse, a tener cuerpo, a tener manifestación. Le llamamos un pulso superficial. Entonces, en conclusión, el pulso superficial, ya expliqué cómo lo debemos sentir, cómo se debe sentir el pulso superficial y qué es lo que nos puede indicar. Preguntas sobre el pulso superficial, porfa. Hoy es mi día. Adelante, por supuesto. Me preguntan sobre el pulso superficial y estoy leyendo que aquí dice que es por la pérdida de sangre, que aparece, una parte es por la pérdida de sangre, pero esa pérdida de sangre solo puede ser externa o solo puede ser hemorragia externa o puede incluir una hemorragia interna. Uh-huh. Muy bien, gracias Martín. Entonces, el pulso superficial, ¿verdad? En cuadros internos, es decir, no tenemos una gripe como tal, ¿verdad? La persona no tiene escalofrío, no tiene ningún síntoma gripal. Y de repente se manifiesta este pulso superficial y lo sentimos y lo analizamos y es claramente un pulso superficial. Ni bien coloco la yema de mis manos, de mis dedos, empezamos a sentir este pulso. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nos está indicando que yin se está disminuyendo, ¿verdad? Por eso yang se está yendo a la superficie, al exterior. Significa que shui se está disminuyendo, se está acabando. Por eso chi se va a la superficie, al exterior. Se están desconectando uno del otro. Eso es lo que nos indica. Ahora, ¿por qué es que yin se está debilitando? ¿Por qué es que shui se está, debilitando severamente tanto que chi se está separando de shui? Eso puede ser razones varias. Puede ser una hemorragia interna, por supuesto, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en muchas ocasiones, pero por ejemplo, yo vi un pulso así hace unos años, vi un pulso así totalmente superficial, ¿verdad? Sin cuadro gripal. Entonces, y créanme que no vemos mucho de estos en la clínica, pero a mí me ha sucedido, entonces tenemos que saberlo, tenemos que estar listos, tenemos que estar precavidos, ¿verdad? Entonces a mí me llamó la atención que este pulso se sintiera superficial, nomás en la superficie, ¿verdad? Y no tiene síntomas gripales, y se sentía rápido. Entonces digo, ¿qué está pasando acá? Yo le di a la persona tónicos de yin, porque obviamente hay una deficiencia de yin severa, ¿verdad? O shui más que nada, ¿verdad? Deficiencia de shui, pérdida de sangre. Pero la persona no tenía un historial de hemorragias, traumas, ¿verdad? De que se ha accidentado, que perdió bastante sangre, tanto como, digamos, algo traumático como, digamos, una metrorragia, que eso puede suceder, ¿verdad? Una mujer puede sangrar por 20 días, 30 días seguidos, que eso le puede llevar a una deficiencia de shui severa
¿verdad? Una anemia severa que le puede llevar a una deficiencia de yin y puede hacer que se empiece a desconectar qi y shui y tenemos un pulso superficial. Eso se puede dar y lo he visto en mujeres también que han sangrado por 30 días seguidos, ¿verdad? Pero también se puede ver, por supuesto, en un trauma. La persona se golpea en un accidente y pierde bastante sangre, también podríamos ver este pulso. En el caso de esta persona, no había historial ni de metrorragia, ni había historial de una hemorragia traumática. No había ninguno de esos. Sin embargo, un pulso superficial y rápido. Me dice, hay deficiencia de yin y shui, con exceso de yang, porque el pulso se siente rápido y la energía está en la superficie. El pulso está totalmente en la superficie, está flotando, ¿verdad? Entonces yo le di un tónico de shui, tónico de yin, y sí mejoró, sí bajó, digamos, se sintió menos superficial, ¿verdad? El pulso se sintió menos rápido, pero estaba en que mejoraba y no mejoraba, mejoraba y no mejoraba. Y yo no sé por qué no había pensado eso al principio, pero le mandé a hacer a esta señora exámenes de heces y resulta que sangre oculta en las heces, de hecho bastante sangre en las heces. Y para no cansarles, lo que pasó con esta persona es que tenía un cáncer pues en el estómago y le estaba causando hemorragia interna. Estaba sangrando. Quién sabe por cuánto tiempo estaba sangrando, pero era un sangrado por goteo, llamémosle así. Entonces, ella no se percató, ella defecaba, pero no miraba realmente la sangre salpicar, porque la sangre venía desde arriba, ¿verdad? Y tampoco se dio cuenta de que sus heces estaban más negritas, más negruzcas de lo común, ¿verdad? Porque ya después ella me dice, fíjese que honestamente sí, ya llevo tiempo de que mis heces salen medias grises, medias negritas. Entonces, quién sabe por cuánto tiempo ella tenía esa hemorragia interna, ¿verdad? El cual la llevó a una deficiencia de shui, la llevó a una deficiencia de yin, que causó un pulso superficial, o sea, la energía yang separándose de yin, la energía chi separándose de la energía shui, ¿verdad? Y eso es lo que nos puede dar un pulso superficial. Entonces, para contestarle puntualmente a Martín, puede ser cualquier tipo de hemorragia. Aquí, el hecho de que tenemos un pulso superficial en una condición interna, lo que quiero compartir es de que nos está indicando de que la sangre se está debilitando de manera que el chi se está manifestando en la superficie. Eso es lo único que quiero decir que ese pulso nos dice. ¿De dónde es, de dónde viene esa deficiencia de sangre? Ese es nuestro trabajo, identificar, ¿verdad? Sufrió un accidente, perdió sangre, o por qué es que el pulso está así, ¿verdad? Y puede ser que la persona nos diga, sí, es que hace 6 meses hace un año, me ha pasado a veces que 2 años atrás, ¿verdad? Hace 2 años sufrió un accidente y perdí bastante litros de sangre. Y hasta hoy en día estoy pagando las consecuencias de lo que pasó, ¿verdad? Entonces es nuestro trabajo indagar dónde está esa hemorragia. Entonces, en el caso de esta señora, yo me quedé así como que, ¿por qué tiene este pulso así? ¿Dónde está la pérdida de sangre, verdad? No tiene metrorragia, no sufrió un accidente, no se desvació de sangre. ¿Dónde está esa fuga? ¿A dónde se está yendo esa sangre? Y resulta que sí tenía una hemorragia en el estómago. Entonces, pues más que nada, eso es lo que nos puede indicar un pulso superficial en un cuadro interno. Dice acá alguien, para nosotros el pulso superficial también es sinónimo de pulso flotante. Es que estaba hojeando a una autora que separa ambos tipos de pulso, pero aún estoy tratando de entender su diferenciación. Muy bien, como les digo, acá me dice una persona, nos pregunta, y qué bueno, la felicito que esté leyendo, ¿verdad? Otros textos, otros autores. Y ella dice que según otra autora, esta autora, separa los dos pulsos, separa un pulso superficial de un pulso flotante. Pero aún está tratando de entender cuál es la diferencia que esta doctora. Deme un segundito, por favor. ¿Así? Yo lo voy a dejar. No, ¿cómo vamos a hacer? Pero tú no sabes. Entonces, cada vez que hasta que es más. Ok. Sí.
Perdón. Entonces, dice acá, pero aún no trato de entender la diferenciación que hace esta persona. Yo lo que yo trato de no hacerme bolas, porque en otras palabras, ¿verdad? En buen chapín, trato de no hacerme bolas. Porque sí, vamos a encontrar una gran cantidad de autores, una gran cantidad de libros, y algunos separan el pulso flotante y el pulso superficial, son dos cosas muy diferentes, y a veces nos confunden, a veces nos hacen bolas. Si yo no mal entiendo, y creo que esto le puede responder a la persona que nos escribió diciendo qué diferencia hay entre el pulso flotante y superficial. Y si la persona nos quiere compartir qué leyó, sería bueno, ¿verdad? Porque todos escucharíamos esa versión. Pero lo que he visto yo que algunos autores separan el pulso flotante del pulso superficial es lo siguiente. Si entendemos superficial, la palabra superficial, como claramente nos explica, el pulso está en la superficie, ¿verdad? Entonces, al nomás colocar las yemas de los dedos, ahí está el pulso, ahí está. Lo voy presionando y ya lo dejo de sentir, pierde su cuerpo, pierde su característica. Entonces, levanto la presión nuevamente y entonces lo vuelvo a sentir. Está bien evidentemente en la superficie. Ahora, ¿qué es un pulso flotante? Utilizando estas dos palabras, ¿qué creen ustedes que es la diferencia? Hagamos ese ejercicio. ¿Qué creen ustedes que sería la diferencia entre un pulso superficial y un pulso flotante? Yo no creo que haya ninguna diferencia. No sé, mejor no digo. Muy bien, pues qué bueno. Yo creo no haya, es lo mismo. Perdón, Carmen, dale. No, perdón, Martín, dale. No, yo creo que superficial y flotante no es lo mismo. Pues creo que es lo mismo, porque solo imaginémonos algo en el mar o un lago. Es un globo o ¿cómo se llaman las cosas para que uno pueda flotar? Pues creo que es lo mismo. Que al final, cuando uno está a flote, creo que lo mismo, doctor. No creo que haya una diferencia en eso entre flotante y superficial. Creo yo, pero gracias. No sé, ya me hice bolas. ¿Qué nos dice Carmen? A ver qué nos dice Carmen. No sé, estaba pensando que una de las cosas que tal vez podrían tener en común es que ambos se pueden sentir cuando los presionas ligeramente. Sin embargo, creo yo que el flotante, es un poquito como que lo vas a sentir en la superficie, a diferencia del superficial, cuando tú lo llegas a presionar un poquito más profundo, es como si te acompañara el pulso, te siguiera acompañando como la sensación de que ahí está, y que cuando lo sueltas puede regresar a la superficie otra vez, pero lo sigues sintiendo conforme vas como desplazando tu dedo hacia abajo, hacia lo profundo. Pero cuando lo presionas ligeramente, al igual que el superficial, lo puedes sentir. El superficial, por ejemplo, no tendría ese efecto. Y lo que le había leído un poco a esta autora era que decía que el pulso flotante está acompañado de casos que son como crónicos, y en el superficial no suele tener esa tendencia. Uh-huh. Ok, muy bien. Bueno, excelente. Entonces, según esta persona, que el cuadro, un pulso superficial es aquel que tiende a acompañar patologías crónicas, mientras que el pulso flotante es estrictamente de patologías externas. ¿O al revés? Al revés. Bueno, yo le entendí al revés. Ajá. Al revés, ok. Solo para aclarar. Entonces, según esta persona, esta autora dice que los pulsos superficiales son aquellos que son estrictamente por patógenos exógenos, viento cálido y viento frío, mientras que el pulso flotante es aquel que tiende a acompañar patologías crónicas.
¿Sí es eso? No lo decía necesariamente del superficial, sino que aseguraba más bien solamente el tipo de pulso flotante, que ese es más como para patologías crónicas. Del otro no hace mención de que sea lo contrario. Ok, muy bien. Ya Bueno. se está haciendo Gracias. bolas. No, fíjate que, bueno, acabas de dar en el clavo, como decimos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, a ver qué dice Ángela, que había levantado la mano. Iba a decir algo similar a lo que había dicho Carmen, que al presionar hacia abajo, en el flotante se sigue sintiendo y quizás en el superficial no. Uh-huh. Muy bien, y nos dice acá, creo que es una persona que no quiere dar su nombre, dice que esta persona asocia al pulso flotante como un barco sobre el agua, ¿verdad? Versus a un pulso que está totalmente sobre la superficie. Entonces, muy bien. Gracias, Carmen, por esa contribución. Realmente lo que acabas de mencionar, o sea, de hecho, decías dos cosas, que el pulso superficial es el pulso que se siente así en la superficie, ¿verdad? Mientras que el pulso flotante es aquel que lo presionas y como si estuvieras hundiendo una canoa, ¿verdad? Como que estuvieras empujando una canoa hacia el agua y de alguna manera, pues, como dijeras, te acompaña y soltas la presión y la canoa regresa a la superficie, ¿verdad? Regresa a la superficie, pero como que se hunde junto con la presión que estás ejerciendo. Mientras que el pulso superficial está en la superficie, lo empujas y no tiende a acompañar. Entonces, pues es interesante ver el punto de vista de Carmen y también de la persona que decía que lo compara a un barco, ¿verdad? Pues es la misma idea. Entonces, realmente esa es la diferencia fundamental entre un flotante y un superficial, que el pulso flotante es justo como lo menciona Carmen, como si estuviéramos lo empujamos y como que tiende a acompañarnos, ¿verdad? Mientras que el superficial es estrictamente lo superficial. Entonces, si queremos ser técnicos, sí hay una diferencia, ¿verdad? Entre un superficial y un flotante. Entonces, respuesta número 1, sí hay una diferencia técnica, si queremos ser técnicos. Pero nos indica realmente algo único, el que sea flotante o el que sea superficial, y realmente sí. ¿Y qué es lo que nos indica? Es precisamente lo que decía Carmen. El pulso superficial es aquel que lo sentimos bastante fuerte, justo afuera de la piel prácticamente, ¿verdad? Y lo presionamos y se nos desaparece. Quitamos la presión y ahí está. Entonces, la pelea, la patología se está llevando a cabo estrictamente en la superficie. En cambio, un pulso flotante lo presionamos y hasta cierto punto como que nos acompañara, justo lo que dice Carmen. Entonces lo presionamos y como que ahí nos quiere acompañar. Quitamos la mano y ahí lo volvemos a sentir otra vez ancho, presente, fuerte, etcétera, ¿verdad? Esa es la diferencia técnica. ¿Qué nos indica en términos patológicos? Sí, estoy de acuerdo con la autora que estás leyendo, en que el pulso flotante está siempre relacionado a patologías, como estoy mencionando acá, una hemorragia severa, un cáncer, una anemia crónica. Eso es más lo que nos indica un pulso flotante, mientras que un pulso superficial nos va a indicar más un ataque de un factor patógeno. Ahora bien, ¿por qué yo no hago la diferencia? ¿Por qué yo no, digamos, trato de, como decía al principio, trato de no hacerme tantas bolas, ¿verdad? Porque para algunas personas es un poco difícil identificar claramente, este es superficial y este es flotante, ¿verdad? Para muchos sentimos el pulso al nomás colocar las yemas de los dedos y ahí sentimos el pulso en la superficie, ¿verdad? Y lo volvemos a presionar y tal vez no tenemos esa sensibilidad tan desarrollada, tan sutil para sentir que de hecho sí nos está acompañando y cuando siento y quito la presión, ahí vuelve otra vez, vuelvo a repetir, como empujando un objeto en el agua, un objeto que flota, quito la presión y vuelve a la superficie nuevamente, vuelve a flotar,
¿verdad? Entonces, algunos no tenemos esa sensibilidad tan desarrollada. Entonces, por eso es que yo digo, pulso flotante, pulso superficial, son dos pulsos que se sienten más en la superficie. Ahora bien, ¿cómo hago para diferenciar? Lo que tal vez algunos lo pueden diferenciar detalladamente solo con sentir el pulso. Para mí, pues yo utilizo toda la otra información que puede haber, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de la persona que tenía hemorragia en el estómago, hemorragia por mucho tiempo. Entonces, en el caso de ella, si queremos ser técnicos, el pulso de ella era flotante, no superficial, pero términos generales, para mí, un pulso superficial. Entonces, me llamó mucho la atención porque no tiene gripe, no tiene dolor de cuerpo, no tiene estornudo, no tiene esto, no tiene lo otro, ¿verdad? Lo que obviamente tenía esta persona era cansancio, fatiga, decaimiento. ¿Cómo no? Si tiene una hemorragia constante por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, a simple vista digo yo, bueno, hay deficiencia de chi o deficiencia de shui, ¿qué pasa? O deficiencia de yang, porque está débil, cansada, agotada. Cuando siento el pulso me sorprendió porque siento un pulso que se siente más en la superficie, ¿verdad? Pero si quiero ser más técnico, puede ser esto es un pulso flotante, ¿verdad? Y no decir un pulso superficial. Pero para mí es un pulso que lo siento en la superficie. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No tiene escalofrío, no tiene fiebre, no tiene gripe. Lo presiono y se desaparece, pierde su volumen, pierde su fuerza. Suelto la presión y lo vuelvo a sentir otra vez en la superficie. Entonces, para mí, inmediatamente se prenden los focos y digo que hay algo serio, ¿verdad? No es un factor patógeno externo, no es un cuadro externo. Entonces, ¿qué está pasando? Qi se está viniendo a la superficie. Yang se está queriendo desconectar de Yin. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? La persona se siente cansada, fatigada. Definitivamente hay una pérdida de sangre. Hay una hemorragia crónica o ¿qué pasó? Entonces ya le empiezo a preguntar, ¿usted perdió sangre? Cuéntame cómo está su regla, tarará, tarará, tarará. Y cabal, llegamos a esa conclusión. Entonces, en pocas palabras, pues yo vuelvo y felicito a Carmen que esté leyendo. Yo creo que muchos más están leyendo diferentes libros. Háganlo. Y como digo, estudien todos los maestros de pulsos que puedan encontrar en su vida, ¿verdad? Por favor. Pero al final del día, ustedes van a ponerle su propia, como en el caso de para mí, trato no de enredarme tanto en que si es superficial o es flotante, veamos todo el cuadro completo, ¿verdad? Si yo siento el pulso en la superficie, pero la persona siente escalofríos, me duele mi cuerpo, lógicamente, invasión de viento frío, invasión de viento cálido. No están esos síntomas, entonces inmediatamente pienso en una cuestión interna. ¿Qué está pasando con Shui? ¿Qué está pasando con Yin? Pues esa es mi opinión. Espero que les pueda servir y gracias nuevamente por esa pregunta tan importante. ¿Alguien más que tenga preguntas sobre este pulso? Don't be shy. Bueno, avancemos entonces este tema. Doctor, disculpa, ¿que ahora terminamos? A la 1. Muy bien. Bueno, entonces ahí estamos. Terminamos el pulso superficial. No seamos tan de una vez, ¿verdad? Terminamos el pulso superficial. Por lo menos un pulso. Veamos. Entonces, para concluir, ¿qué nos dice entonces un pulso superficial? Nos habla de, como ya lo mencioné, síndromes superficiales, ¿verdad? Y vamos a ir diferenciando y sacando diferentes posibilidades. Por ejemplo, si el pulso a nivel superficial se siente fuerte, ¿verdad? Nos indica que hay un síndrome de exceso. Mientras que si el pulso superficial se siente débil, significa que hay deficiencia, que el cuerpo en sí está deficiente, ¿verdad? Si además es rápido, si el pulso es superficial y rápido, nos dice que hay un síndrome de calor. Si el pulso es superficial pero lento y tenso, nos habla de que es un síndrome externo por frío, ¿verdad? Bueno, solo para analizar, y ya les expliqué, pero démosle una repasadita. Cuando la superficie corporal es atacada por un factor patógeno, Wei Qi viene a la superficie. Nuestra energía defensiva se viene a la superficie, ¿verdad? Y empieza a luchar contra esos patógenos. Por eso es de que el pulso se siente más fuerte en la superficie, ¿verdad? Solo redondando un poquito, pero para que quede más claro todavía. Sin embargo, en los pacientes que tienen enfermedades crónicas, como lo acabo de mencionar, por largo tiempo, se ve también el pulso
superficial o flotante, si queremos ser más técnicos. Esto indica una enfermedad grave reflejada por la aparición en la superficie de la energía yang, ¿verdad? Por eso existe el dicho que merece especial atención encontrarlo en pacientes de enfermedades crónicas. En la práctica, la clínica no se puede tomar el caso como síndrome originado por factores patógenos exógenos. En resumen, vuelvo a repetir, si nosotros tenemos un paciente, ¿verdad?, que viene y el pulso se siente en la superficie, al nomás tocarlo, sentimos el pulso y no podemos asumir, digamos, así como ciegamente, este es un caso de factor exógeno, ¿verdad? No es un síndrome externo. Vamos a darle una fórmula, un tratamiento para gripes. Podemos automáticamente asumir eso. Tenemos que ver el cuadro completo, ¿verdad? Porque puede que este pulso superficial, como les dije anteriormente, el 95% de casos de un pulso superficial nos habla de en sí un cuadro gripal, ¿verdad? Pero está ese 5% que pueden tener un pulso superficial, pero que no nos indica en sí un cuadro externo, sino que al contrario nos indica una enfermedad severa, crónica. Muy bien, y ahí terminamos entonces el pulso superficial. A ver qué preguntas tenemos. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Más preguntas, más preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, buen provecho. Descansen, estírense, refrésquense y nos vemos en una hora. Gracias. Gracias, Nancy. Creo que es superficial y resbaloso son los dos que son más claros para mí. Lo más claro. Sí, los otros pues son más complicadas. Entonces estuve viendo un repaso de algo como que tal vez podemos imaginar un poco más. Pero buenos ejemplos. Me gustó el del barco. Y del barco, sí. Es del barco y la forma que Carmen dice que como que lo persigue a uno, ese pulso, pues yo les invito, como el ejemplo que decía ayer, ¿verdad? De Ángela, que ella decía, yo siento más pum pum aquí, más pum pum allá. Me gustó porque usemos nuestros propios adjetivos, nuestras propias palabras de cómo sentimos y compartámoslo, porque así vamos a ir todos aprendiendo, ¿verdad? Compartamos y usemos nuestras propias palabras. Yo siento este pulso así y así. Resulta que lo que estamos sintiendo quizás coincide con el pulso alámbrico, ¿verdad? El pulso de cuerda. Y hay muchos libros, hay un libro que acabo de ver hace poco que dice, si para ti todos los pulsos son resbalosos, posiblemente debes de leer este libro. Entonces, ¿por qué dice ese título? Porque muchos se nos hace muy fácil identificar el pulso resbaloso, ¿verdad? Porque es el más obvio, como dice Samantha. Pero no los quiero desanimar. Todos tenemos la habilidad y el potencial de identificar los pulsos que vamos a aprender. Buen provecho, gusto de verles. Gracias. Buen provecho. Gracias, adiós.